el interés. Jurídicamente hablando, el interés es el rédito que produce un capital. ¿Sí? Listo. Esta es nuestra definición. Ahora, ¿qué pasa? Que los intereses nosotros estamos acostumbrados a encontrarlos generalmente pactados entre las partes. Deudor y acreedor, previamente a la obligación o al momento de la constitución, pactan que en determinadas situaciones ese vínculo va a devengar algún porcentual de interés. Bien, fantástico, no hay ningún problema, eso es convencional, ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa cuando se da una situación entre deudor y acreedor y surge meramente de los hechos? Es decir, no hay escrito, las partes no han hecho nada, no han otorgado en ningún instrumento que conlleve, que verifique la relación que han entablado. Y no se habla de los intereses. La pregunta es, ¿qué pasa en ese momento? Esa relación no devenga ningún tipo de interés, de ninguna manera. Intereses hay siempre. ¿Por qué? Porque el interés siempre, si no está pactado, es una convención accesoria tácita entre deudor y acreedor. Es decir, en la situación de derecho que sea, siempre hay algún tipo de interés que si no está escrito, si las partes no lo han pactado, necesariamente va a haber que deducir por sus efectos o por sus consecuencias y en determinadas situaciones y veremos cuáles van a ser los efectos que devengan esa relación jurídica determinada. No necesariamente tiene que ser una situación obligacional específica o una obligación contractual, puede ser una obligación de deber jurídico. Por ejemplo, la deuda de alimentos en el derecho de familia. Eso puede devengar algún tipo de interés que no esté especificada en el momento de la Constitución, sobre todo si las partes se han puesto de acuerdo entre ellos, e incluso con la homologación. Eso puede darse, puede verificarse, pero siempre hay algún tipo de interés cuando las partes no se han referido y no han hecho expresión a ese efecto. Entonces, siempre está como una convención tácita. ¿Cuántos intereses hay en derecho privado? Esta locura de no sé, seis tipos de interés, que son, a saber, compensatorio, convencional, legal, judicial, moratorio o punitorio, los sinónimos, y el que tenemos desvalorizado, el usurario. Estos son los 6 intereses. Incluso les voy a hablar hoy de uno que es medio dudoso siempre, que no sabemos bien cómo ponerlo, que es el anatocismo. Pero es una situación específica. Los 6 intereses que a nosotros nos interesan, los 6 tipos que pertenecen al derecho y específicamente en nuestras clases al derecho privado, son estos. Son 6, no hay más. Así que no hay que volverse loco. El interés, no los voy a decir en orden porque no recuerdan que no los dije, pero el convencional es el que hablé primero. Las partes se pusieron de acuerdo al momento de contraer la obligación, entonces el deudor se le impone, y si es voluntario, es decir, que es un contrato, él asume pagar determinados intereses de acuerdo a las circunstancias que se estén dando, pero lo pactan allí, pactan todo allí. Ustedes han visto que es muy típico que en un contrato casi cotidiano, que es el contrato de locación de cosa inmobiliaria, siempre aparece la clausulita donde si el inquilino, es decir, el locatario, paga fuera de su tiempo, tendrá que abonar un tal porcentual diario, lo que sea. Bueno, ahí se han puesto de acuerdo. Listo, esto está asumido por el deudor y no puede quejarse porque al momento de la celebración voluntariamente está accediendo y está consintiendo. Está diciendo, sí, si me paso de determinada fecha de cada mes, yo voy a tener que pagar tanto diario y no hay ningún problema. Ese es el convencional. El compensatorio, el siguiente está en la ley y esto tiene que ver con circunstancias del caso y obligacionales donde una parte
debe una cosa y tiene que devolverla o entregar algo y tendría ahí que compensar por alguna de las circunstancias particulares donde se van a poner de acuerdo al momento de la celebración o posteriormente al momento de cumplimiento. El compensatorio va a ser muy dinámico, muy elástico y las partes lo van a ir manejando de acuerdo a su conveniencia, gusto y consentimiento. Se van a tener que poner de acuerdo. Siguiente, el legal. Está en la ley. Ese no hay. Ahí hay un interés, que por ejemplo, un interés cuando alguien tiene que pagar algún impuesto o algo, ya está. La ley dice, si usted hace esto, va a tener que pagar tanto y se acabó lo que se daba. Y a veces el interés legal es impuesto por el juez. Ahora, te dije que hay otro interés que es el judicial. Cuando el juez lo impone, el legal, ¿ese impuesto es judicial? No, ese sigue siendo legal. Nada más que el juez lo impone. Dice acá usted debió pagar esto y aparte debió pagar este impuesto según lo dice la ley. El juez aplica la ley. Quiere decir que si está aplicando ese impuesto sigue siendo legal, aunque lo aplique el Poder Judicial. Y entonces, ¿cuándo va a ser judicial? Cuando el juez en la sentencia diga, bueno, el deudor tiene que abonarle al acreedor y determinada cantidad de dinero y en compensación va a pagar un interés y va a pagar tal cosa y aparte debe y aplica el tal porcentual en el pago total porque es criterio judicial y está dentro de las normas que el juez puede manejar y puede aplicar y el juez ahí genera él el monto porcentual. Él dice tanto, bueno, ese ya no es legal, ese es judicial y eso seguramente va a surgir del razonamiento, del principio de razonabilidad que aplica el juez y necesariamente el juez allí va a imponer. El siguiente, el más conocido, el punitorio o moratorio. En este no hay dudas y este sí es el que puede estar expresado o si no, siempre es tácito. ¿Por qué? Porque alguien que tiene que pagar en una determinada fecha y no paga así por el mero transcurso del tiempo, no ha cumplido en tiempo y forma, incluso por el incumplimiento provocó daños, lo que justifica que exista el interés moratorio o punitorio por la aplicación de ese daño. Yo tengo que pagar hoy, no pagué hoy, pago mañana o pago pasado. Bueno, ya debo intereses, ya tengo que pagar. ¿Por qué? Porque estoy provocando un daño, aunque nadie lo diga, yo estoy provocando un daño y ya esto ha devengado intereses. Y fíjense que, ejemplo de lo que les decía al principio, puede ser expreso, como también puede ser tácito. No está escrito en ningún lado y sin embargo los moratorios los va a deber de todas formas. Y el último, el que no nos gusta a ninguno de nosotros, que es el usurario, que en nuestros países, en los países latinoamericanos, no nos engañemos, ha existido durante los últimos 2 siglos y lamentablemente hoy todavía sigue existiendo. Esto está desvalorizado. En mi país, en la Argentina, el usurario tenía una denominación, ya no se usa más, pero tenía una denominación hasta hace 10, 15 años que en los contratos se los llamaba, cuando ponían un interés muy alto, se los llamaba cláusulas leoninas. ¿Y los jueces qué hacían? Los jueces claro, los jueces tenían que interpretar porque no se sabía cuál era el porcentual de ese cobro en exceso, de esa cláusula leonina. Y el juez decía, bueno, las tasas de mercado activa o la tasa de mercado pasiva. La tasa de mercado pasiva es el dinero en el que toman empréstito los bancos. Y la tasa activa es el dinero, el porcentual, el interés, cuando los bancos nos prestan nosotros los particulares. Es un poco más alta, esa es activa. Cuando ellos toman, por ejemplo, del Banco Central, un banco X, toma un empréstito, paga una tasa más chiquita que esa, eso se llama tasa pasiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al juez? A veces que inserte un porcentual de tasa activa o él lo hace de tasa pasiva o si somos demandados que sea de tasa pasiva y no activa. Este es el manejo típico
de nosotros los abogados en este sentido. Ahora, estas cláusulas leoninas siempre fueron interpretación judicial. ¿Por qué? Porque en este parámetro, entre tasa activa y tasa pasiva, el juez veía más o menos el porcentual, el monto, el número del porcentual, y si se iba mucho de este segmento, decía, bueno, esto es leonino, el acreedor le está cobrando al deudor algo que no debe hacerlo. Los bancos en nuestros países latinoamericanos lo han hecho durante años, ahora hay mucha norma, incluso siguen, ahora les voy a contar algo con esto. Pero lo que nos interesa a nosotros, que los intereses son 6, compensatorios, convencional, legal, judicial, moratorio, punitorio y usurario. Y lo último que nos queda por ver es el anatocismo. Anatocismo es una denominación judicial. ¿Por qué? Judicial, jurídica. Porque en economía esto se llama capitalización de intereses, pero es lo mismo. Es cuando una relación genera un interés y ese interés después se suma al capital, crece el capital, y en el siguiente vencimiento el mismo porcentaje de interés, pero con el capital más grande, que también se suma y es más grande. Por eso hay que pagar la tarjeta de crédito, porque fíjate, cuando uno no paga la tarjeta de crédito o no la paga completamente, tiene que pagar un interés, ¿no? Ese interés del tanto por ciento, por ejemplo, si ustedes deben 1.000 pesos y tienen que pagar un interés del 10%, pagan 1.100. Al mes siguiente ya no deben los 1.000 pesos, deben los 1.100 porque se ha capitalizado y el interés del 10% va a ser sobre 1.100, no sobre 1.000. Y así va el capitalización, y esto es una locura que hay que verlo. Ahora, fíjense, nosotros en Argentina tenemos en el artículo 770, siempre creímos o siempre decimos que esto es una barbaridad, una locura, incluso que es inmoral. Traigo el tema de las tarjetas de crédito, cuando se dispara la economía, y que esto no puede ser. Sin embargo, si ustedes ven la ley, van a ver que no está prohibido. Fíjense en sus países, y en la Argentina el 770 en el primer inciso, y si no vean en sus países, van a ver que no está prohibido. ¿Por qué? Porque toda la ley dice, a ver, esto es legislación de clase, ¿no? Si las partes se han puesto de acuerdo, entonces la capitalización, es decir, la capitalización económica en derecho, el anatocismo, es totalmente legal, frecuente y no hay ningún problema. Entonces, cuando vos obtenés una tarjeta de crédito y llenás todos los requisitos que se te piden y demás, generalmente se toma como que vos dijiste que sí. Entonces después, cuando te capitalizan, no te podés quejar porque al momento de la celebración, es decir, cuando tuviste la tarjeta vos consentiste. Bueno, esto es un tema. Esto hay que ir y pelearlo, pero saber que los intereses como un rédito que produce el capital y los 6 intereses que tenemos, compensatorios, convencional, legal, judicial, moratorio, punitorio y el usurario, existen, están y son los 6 que tenemos que estar pensando constantemente y que nos vamos a manejar siempre. No hay más, no hay más. Nos manejamos con esto y esperamos del juez o de la otra parte estas situaciones, y nos ponemos allá en claro. ¿De acuerdo? Lo que les digo siempre, suscribirse y en todo caso darle like para poder continuar con el canal.